Bienvenidos. Hablaremos sobre el pensamiento crítico y su relación con el enfoque cognitivo. Mi nombre es Rodrigo Medina Hernández. Primero vamos a definir lo que es el pensamiento y lo haremos a través de una búsqueda en un diccionario, en el cual encontramos como definición que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Los pensamientos son pura información que circula en nuestro cerebro a través de las células nerviosas llamadas neuronas. El cerebro es un sistema compuesto por muchos elementos que están relacionados unos con otros y una de las funciones que realiza es procesar datos o sensaciones. Pero, ¿qué son los datos? Un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, logarítmica o espacial de un atributo o una variable cuantitativa o cualitativa. Pero los datos describen hechos empíricos, sucesos o entidades. Es un valor o un referente, que cuando ese conjunto de datos se relacionan entre sí, se convierten en información. Por ejemplo, si tenemos una serie de números que pueden representar la edad de los alumnos de un grupo de personas o las calificaciones de los mismos. Entonces, el proceso del pensamiento recolecta una serie de datos, sensaciones y los procesa convirtiéndolos en información y la información en conocimiento. Pero nuestros pensamientos funcionan con la clasificación. Una vez clasificada la información, asimilamos y por último relacionamos con otros conceptos. Pero el pensamiento puede servir para emitir juicios, emitir una opinión, reflejar una conducta o crear argumentos. Ahora, ¿qué será el pensamiento crítico? Tomemos como referencia la palabra crítica, que proviene de la raíz indoeuropea crei, que significa cribar, discriminar, distinguir. Entonces, lo que realiza el pensamiento crítico es recolectar datos convirtiéndolos en información, procesarla y discriminarla para convertirlas en conocimiento. Tomando como referencia el documento, la lista del pensamiento crítico cognitivo nos hace referencia a 5 elementos importantes en el pensamiento crítico que son la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Todos ellos nos permiten realizar procesos cognitivos como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. ¿Qué es la percepción? La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. Involucra la decodificación cerebral y en el encontrar algún sentido. La información que se está recibiendo de forma que pueda operarse y con ella almacenarse. El acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que se nos suministran de los sentidos externos. La atención. Se da cuando la percepción es capaz de captar activamente lo que ve, lo que oye y que comienza a fijarse en ello, o en parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención de modo que puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello, adquiere destrezas y desarrolla rutinas. Algunas pueden ser automáticas, que le permiten realizar una serie de tareas sin prestar, según parecer, mucha atención. A esto se le llama la teoría de la capacidad. A la memoria debemos de entenderla como la capacidad de retener y evocar la información de naturaleza perceptual o conceptual. Significa que la memoria y la facultad por medio de la que se retiene recuerda el pasado y es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Cuando se memoriza, en primer lugar, se necesita codificación,
después esta información de modo que pueda formar alguna clase de representación mental. El lenguaje es una forma de comunicación, ya sea oral o escrita, mediante señas, o se basa en un sistema de símbolos. En términos funcionales de comprensión verbal, implica el desarrollo sintáctico y semántico, por lo cual el lenguaje es el medio por el cual nos comunicamos. Por último tenemos al pensamiento. El pensamiento es la capacidad de analizar, comparar, evaluar, ordenar, clasificar, hacer inferencias, hacer juicios y aplicar los conocimientos para trascender la información recibida para generar nuevas ideas y resolver problemas. El pensamiento significa manipular y transformar la información en la memoria, y esto a menudo se hace para transformar conceptos, razonar y pensar con el propósito de resolver problemas. Es por ello que el pensamiento crítico dentro de los procesos cognitivos tiene como propósito fundamental despertar la atención y la percepción de la memoria, el lenguaje, el pensamiento, y con el propósito de que el educando sea capaz de generar conocimiento, inferir o emitir juicios. Para llegar a este proceso debe de comprender, aplicar, analizar, sintetizar y por último evaluar. Pero esto lo hace de manera paulatina e incremental. Gracias. Hola, soy Dulce y el día de hoy les hablaré sobre el pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea. Pero antes haremos un breve repaso sobre el pensamiento crítico. Ahora bien, se le conoce como pensamiento crítico al proceso del pensamiento que involucra la evaluación analítica de una determinada situación. El pensar críticamente permite mejores desempeños y logros más importantes, a la vez que fortalece la creatividad. Todo ello mejora las habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. El uso del pensamiento crítico es una de las más importantes habilidades necesarias para el buen desempeño de las personas durante el siglo XXI. Esto se debe a que el pensamiento crítico involucra plantearse preguntas, analizar y evaluar o emitir juicios de valor basados en la información presentada. Todas estas características lo convierten en una de las habilidades primordiales a ser adquiridas por los estudiantes de todos los niveles educativos. Ahora les hablaré del marxismo como ejemplo de pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento de Marx es pensamiento crítico sobre todo porque es una forma de cuestionamiento, pues además de evaluar las condiciones de validez de la razón económica de su época, se convierte también en crítica social, en la medida en que denuncia y cuestiona realidades como la desigualdad social, la explotación de una clase sobre otra, la enajenación y alienación, así como el dominio ideológico que no es sino otra manifestación de la dominación de clase. Ese es un claro ejemplo de cuando una persona despierta y pone en práctica su pensamiento crítico, ya que no se deja y cuestiona todo lo que está en su sociedad. Ahora les hablaré brevemente sobre las teorías contemporáneas del aprendizaje. Pero, ¿qué es una teoría de aprendizaje? Bueno, según Kuhn, una teoría es una síntesis de conocimientos organizados de acuerdo a un principio que hace posible la explicación de determinados hechos. Por lo tanto, la teoría educativa es un conjunto de principios, orientaciones y recomendaciones interconectadas y estructuradas para influir sobre la actividad educativa. Dichas teorías se pueden agrupar en 3 grupos. El primer grupo se fundamenta en los conocimientos, el segundo en el educando y el tercero en la sociedad.
Las teorías del conocimiento se centran en cómo se produce el conocimiento, mientras que las teorías del educando se centran en el individuo como gestor de su aprendizaje. Y las teorías sociales se centran en el papel del individuo como ente social y cómo ésta permite la creación de una mejor sociedad, por ende, de un mejor individuo. Ahora hablaremos sobre la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Esto quiere decir que en el proceso educativo es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos. Estos son ideas, proposiciones estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. La teoría del aprendizaje significativo se presenta en este punto, ya que se considera que es una teoría que despierta el pensamiento en los estudiantes, de manera que se enfoca en relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos. Para que el aprendizaje significativo sea posible, se deben cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que el material a ser aprendido debe ser potencialmente significativo. Esto quiere decir, por ejemplo, que no se pueden enseñar significativamente listas de palabras sin sentidos, las cuales, al no tener significado, no podrán relacionarse con la estructura cognitiva de los estudiantes. El siguiente requisito es que el que está aprendiendo debe poseer conceptos y proposiciones relevantes en su estructura cognitiva, que sean capaces de actuar como base de anclaje para que las nuevas ideas puedan ser asimiladas. Es decir, que debe tener una noción de los conocimientos previos para que la nueva información se fortalezca y se relacionen conjuntamente. Y por último, el que está aprendiendo debe optar por relacionar intencionalmente el material potencialmente significativo en forma no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva que ya posee. Si alguna de estas condiciones llega a fallar, el aprendizaje significativo y por lo tanto el pensamiento crítico también se verá afectado, ya que estos son requisitos esenciales para que se pueda fomentar dicho aprendizaje. Para concluir con el tema del aprendizaje significativo, mencionaremos que se ha implementado esta teoría debido a que a través del aprendizaje significativo se fortalece el proceso de aprendizaje de los educandos. De esta manera, el individuo se convertirá en un alumno más crítico, con mayor imaginación, creativo, capaz de generar nueva información, de modo que será partícipe directo de sus acciones. Ahora hablaremos del constructivismo como enfoque, teoría o modelo que fomenta el pensamiento crítico. Pero, ¿qué es el constructivismo? El constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. De esta manera, el constructivismo defiende una metodología activa en la que se fomenta la colaboración, el desarrollo de proyectos prácticos y la interacción entre los estudiantes y el profesor, quien asume el rol de facilitador. Asimismo, igual que el pensamiento crítico y la pedagogía crítica, el enfoque constructivista se opone a la reproducción de contenidos y favorece la presentación de temas, conceptos y tareas en formas de problema que hay que analizar mediante diálogos. Ahora se presentan 3 postulados básicos del constructivismo. El primero se basa en que el conocimiento se construye a través de un proceso activo del sujeto. El segundo menciona que los resultados del proceso de construcción se cimientan en la mente de acuerdo a los esquemas de acción, es decir, a lo que sabemos hacer, y a los conceptos, es decir,
a lo que sabemos. El tercero se fundamenta en que los conocimientos adquiridos no se almacenan cuantitativamente. Se elaboran redes conceptuales que aumentan en la medida en que se construyen más nexos entre los conocimientos adquiridos. Esta presentación se concluye afirmando que la educación se debería fundamentar en enseñar a los educandos a pensar. Y para estimular y mejorar el pensamiento en el aula es necesario estimular el lenguaje y realizar progresos en los procesos de razonamiento. De ahí parte la necesidad de implementar el aprendizaje significativo y el constructivismo como métodos que despierten el pensamiento crítico, ya que son teorías que excluyen el conductismo y desarrollan la autonomía en los estudiantes, creando seres activos capaces de pensar. De esta manera, el aprendizaje significativo hace posible que el alumno desarrolle una serie de destrezas, habilidades, saberes y posibilita a que se conviertan en personas competentes, capaces de poner en práctica un contenido teórico en un contexto real. De igual modo, el constructivismo busca el desarrollo de las competencias en los alumnos y el despertar del pensamiento crítico y reflexivo. Hola, buenos días. Mi nombre es María José Casañeda Clemente. Vamos a hablar del pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea. Primeramente, ¿qué es teoría? Bueno, la teoría es un instrumento para explicar o predecir algo. Su objetivo educativo son las personas, su metodología y la evaluación de los resultados. La teoría de la educación es la justificación teórica de las actividades y prácticas del proceso educativo. Las teorías educativas son explicativas, lógico-deductivas, que presiden cómo debemos hacer y cómo deben de suceder las cosas. Las teorías educativas conocen y analizan cómo es la realidad y proponen cómo deben de ser para que la educación pueda mejorar esa realidad. La teoría crítica de la educación o pedagogía crítica forman del pensamiento crítico. La teoría crítica de la educación se define como la reflexión y razones teóricas educativas y tienen un enfoque más académico y científico. ¿Cuáles son las teorías pedagógicas contemporáneas según algunos autores? Bueno, existen un conjunto de dominaciones y clasificaciones de la teoría de pensamiento crítico. De acuerdo a Cerezo 2016, la primera es la escuela nueva de Jean Piaget y Paulo Freire. Comentan que la escuela nueva se dio para fomentar la comprensión entre los hombres y las naciones, pero su principal necesidad del capitalismo es el desarrollo que busca en una mayor participación y comprensión y aporta las estrategias, las metodologías y los recursos para promover a los estudiantes y los docentes con la convivencia y la apreciación de los valores de los ciudadanos y la construcción de conocimientos y habilidades, la convivencia. La segunda es la pedagogía liberadora, que fue de Paulo Freire. Él comenta que esa teoría la define como, consiste en descubrir y comprender críticamente y recrear el conocimiento en el proceso de la búsqueda de su liberación, de un proceso mental como la percepción, la memoria, la sensación del pensamiento. La tercera teoría es el enfoque cognitivo de Piaget. Él comenta que el enfoque cognitivo promueve el aprendizaje por descubrimientos, un énfasis en el desarrollo de las estrategias cognitivas y metacognitivas del alumno. Un ejemplo, la participación, formular y responder preguntas,
resolver problemas, elaborar y terminar un proyecto. La cuarta teoría es el enfoque constructivista. Ese es de Piaget. También comenta que es la de potenciar el desarrollo del alumno y promover su autonomía moral e intelectual, formar mentes críticas, según James William Piaget. La quinta teoría es teoría sociohistórica. Esa promueve el desarrollo sociocultural e integral del alumno y se busca establecer la relación del pensamiento y lenguaje. Esa es de Vygotsky. Otras teorías contemporáneas del aprendizaje es la de Daniel Goleman. Él comenta que la teoría de la inteligencia emocional es la base de alimentación para expresión de las capacidades que están relacionadas principalmente con las emociones que posee el estudiante de acuerdo al estado emocional que tiene el estudiante. Sus capacidades van a ser muchos mayores. Un ejemplo sería que si yo voy enojado a la escuela o triste, no pondré la misma atención como de ir entusiasmado o feliz. ¿Cuáles son los aspectos de esa teoría? Sería la percibir emociones, la expresión de emociones, la comprensión de emociones y la facilitación de las emociones. ¿Cuál es su componente? Pues su componente son los automotivación, la empatía, el autoconocimiento o la autoeficacia emocional. Otra teoría de la que comenta Howard Gardner es la teoría de las inteligencias múltiples. Indica que aspectos biológicos, la historia personal, el ambiente están relacionadas con los que son el desempeño de los estados de las inteligencias múltiples. ¿Cómo evalúa Howard Gardner? Él pretende que se debe identificar la potencialidad, las habilidades, el procedimiento en la resolución de situaciones por parte del estudiante. Y por último les pongo un link para que puedan visualizar o checar de dónde se sacó toda esta información.